Radio Burela, 107.7 FM. Buenas tardes, aquí con todos ustedes, Xogo Bonito, el programa deportivo de Radio Burela FM 107.7. Hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el post-match después de los partidos de fin de semana, una jornada redonda, podríamos decir, para el futsal, también para el fútbol, con la segunda victoria de Burela Club Deportivo en la cancha de Folgueiro, cerca de Viveiro, esa victoria 1-3. Luego tendremos también a Abel Eijo, el adestrador del equipo de Burela de fútbol, para darnos las buenas nuevas con esa segunda victoria. Y hoy tenemos dos invitados por parte de Club Deportivo Burela Pescado Rubén, fútbol sala masculino. Tenemos a Jorge Matamoros y le damos la bienvenida, es su primer programa en esta temporada. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Y también tenemos, que repite, al señor Colacha. Buenas tardes, Joaquín. Conocido ya por todo el mundo como Colacha. Curiosamente, autores de 2 de los 3 goles de esa importantísima, creo que para nosotros y para todos, victoria sobre el Pozo Murcia, no solo por los 3 puntos, sino por cómo se jugó y sobre todo cómo se ganó a uno de los equipos que lógicamente van a ser juez y parte de esta liga de segunda división, aunque sabemos que es filial del Pozo de Murcia y que evidentemente no asciende, no luchará por el ascenso, pero siempre tanto él como el Barça B son equipos muy a tener en cuenta. También tenemos la presencia hoy y saludamos a todos nuestros seguidores en el canal YouTube. Tenemos a nuestros encargados de redes sociales y de el tema de audio y el tema de audiovisuales, así que saludos al señor Manolo Gil y a la señorita Fátima Ríos. Así que estamos todos hoy de enhorabuena por esa doble victoria. También recuerden que el femenino consiguió una victoria in extremis, pero que vale oro, esos 3 puntos conseguidos en Alicante, con el Universidad de Alicante. Están entrenando precisamente, ahora nos hemos encontrado con Julio Delgado, el adestrador del equipo, el entrenador del equipo femenino, y iba a entrenar al pabellón de Vista Alegre, pero ya tenemos declaraciones tanto de Julio Delgado como de Dani Domingos. Dani, que fue la artífice, luego ya escucharemos ese audio, de esa victoria con 2 goles en el último minuto, el 3-3 que llegaba en esa jugada de 5 que también, de superioridad, que también realiza el equipo burelés, el equipo Laranxa, y ese gol, el 3-4, que fue una jugada típica de pívot con pase de Josi, la portera, y ese golazo marcando el 3-4 cuando faltaban exactamente 36 segundos de Dani, que ya con ese gol se pone en cabeza en la tabla de goleadoras de la temporada. Así que hablaremos de todo ello, pero ahora también lógicamente tenemos que hablar de esa victoria y también un poquito de la clasificación, aunque ya estuvimos hablando el pasado viernes, pero de esa clasificación para la Copa del Rey y de esa visita que tendremos el 10 o el 11 de octubre con todo un Primera División, con el Santiago Futsal. Así que vamos a empezar por el señor Matamoros, que es la primera visita en esta temporada. Jorge, ya te conocemos, ya llevas bastantes años aquí. ¿Cuántos años exactamente? ¿Cuántas temporadas? 5. Esta es la quinta. Esta es la quinta. Sí. ¿Tu nombre completo? Jorge Valhermoso Matamoros. Valhermoso. Sí. Mucha gente se confunde y dice Vallehermoso. Sí, Valhermoso. Valhermoso. Sí. Valhermoso, que además es un pueblo, tengo entendido, de Castilla. Ni idea. Es un pueblo de. Idea. Hay un pueblo en Cuenca que sé que es así, Valhermoso. Y Colacha, que ya estuvo con nosotros presente, junto con Luisma, y también lo tenemos aquí, también por su buena actuación y porque él es un entendido, él es cordobés, ya saben ustedes, andaluz, como un servidor, y nos va a hablar un poquito también, aparte de las incidencias de ese partidazo, de esa victoria sobre el Pozo Ciudad de Murcia B, 3-0, pero también para analizar un poquito al ITEA de Córdoba, que es el próximo rival. Viajamos, creo que saldréis el jueves, para Córdoba, para jugar el sábado en la capital de los califas, esa capital de las 3 culturas. Así que, Jorge, cuéntanos, ¿qué tal el partido? ¿Cómo viste el equipo? Y sobre todo, ¿cómo te sentiste tú? Porque la gente ya está esperando, está muy ansiosa de ver a ese Jorge Matamoros en plena, a un 100% de capacidad. Bueno, primero te voy a hablar del partido y vi al equipo bastante bien. Sí que es verdad que los primeros minutos tuvimos errores que nos pudieron costar algún gol, pero bueno, a partir del primer gol de Víctor, el equipo estuvo muy bien, sobre todo defensivamente, y luego estuvo también muy cómodo con balón.
Yo creo que esta es la línea a seguir, porque el equipo desde que empezó pretemporada está trabajando bastante bien. Y yo creo que también el partido de Valdepeñas también hicimos un gran partido, aunque luego los puntos se quedaron allí. Y es eso, yo creo que tenemos que seguir esta línea y trabajar día a día. Luego analizaremos también la jornada, porque fue una jornada con resultados muy cortos, victorias mínimas, alguna sorpresa que otra, y solamente ganó fácil, que también es sorprendente, en campo del Elche, en cancha de Elche, uno de los favoritos, el Fútbol Club Barcelona B, que como decimos, ahora es el líder, pero lógicamente no va a tener repercusión a la hora del ascenso. Colacha, el nivel del equipo, por lo que estuvimos viendo, fue muy muy bueno, con muchísima intensidad. ¿Es para ti el partido más completo que ha efectuado Pescado Rubén en lo que llevamos de temporada, o crees que ha habido otros momentos mejores? Bueno, hemos tenido varios momentos, incluso los dos partidos en Valdepeñas también hicimos una muy buena primera parte, pero los últimos 5 o 6 minutos pues nos vinimos un poquito abajo. En este partido empezamos un poco regular, pero bueno, a medida que iba pasando el partido y conseguimos el primer gol, pues todo fue de cara para nosotros. Muy bien, vamos a analizar un poco eso, lo que decimos, los resultados de esta jornada. El Mengíbar, el equipo de Jaén, el equipo andaluz, le ganó a Valdepeñas 6-4 al verdugo de la primera jornada de Pescado Rubén Borela. Victoria de Pescado Rubén 3-0 sobre el Pozo de Murcia, un partido muy franco, y también hay que decir que tuvisteis hasta 4 postes, hasta 4 palos, 3 en la segunda mitad. El equipo de Manzanares derrotó a Aitea Córdoba, que va a ser nuestro próximo rival, también por la mínima, 4-3, un partido muy competido. El Puertollano perdió en casa con el Bisontes de Castellón, quizá un poquito de sorpresa, pero el Bisontes parece que es un equipo que viene con mucho poder. Recuerden que es uno de los equipos históricos, no solo del futsal nacional, sino del futsal mundial. Fue campeón de Europa en varias ocasiones. Creo que Jorge recuerda esos equipazos, con Vander Carioca, con Javi Rodríguez, con Lorente, con Javi Sánchez antes, o sea, un equipazo, ya te digo, a nivel mundial. Y nos alegramos también de que Bisontes esté ya otra vez en esa categoría nacional. El Uma Antequera derrotó en un partido muy bien jugado por Prone, pero con un poquito de mala suerte, derrotó finalmente a Prone Lugo, que tiene 0 puntos, 2 derrotas, pues, pese a la juventud. Parece que el equipo de Lugo, según las declaraciones de Manolo Vázquez, su entrenador jugó bien y está contento con el equipo, pero Uma Antequera, que ya sabemos todos que es un equipo, la Universidad de Málaga, que siempre está arriba, con jugadores, incluso todavía mantiene a jugadores históricos como Crispi, por ejemplo, y lógicamente es un equipo que en su casa, pues el equipo de Moli, un viejo conocido, Manuel Luigi Moli, un entrenador que yo creo que junto con Jesús Méndez de Galdar debe ser de los más antiguos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como entrenador. Victoria, como decimos, para los andaluces. El Elche, sorprendentemente, no por la derrota, sino por el marcador 1-5, perdió con el Barça. Y luego las victorias por la mínima de Rivas sobre Tenerife también, Tenerife Iberia Toscal, y del Real Betis Balompié, que es el líder junto con el Barça, con el otro equipo gallego, con el Noia, que también sucumbió en esa visita a Sevilla por 4-3. ¿Qué tenéis que decir de esta jornada? Pues nada, resultados raros, ¿no? Porque, a ver, yo me esperaba de Valdepeñas una victoria. Y bueno, también estamos al inicio de liga, ¿no? Entonces, bueno, hay equipos que se tienen que adaptar al sistema de cada equipo y bueno, yo creo que luego más o menos en mitad de la tabla ya se verán que son los que están arriba y los que van a estar abajo. Lo que decíamos en el programa pasado, vuestros compañeros, catalogábamos eso, que es un grupo con 16, un grupo donde ya va a haber 3 descensos y un grupo donde cada partido va a parecer una final, porque ahí los resultados, excepto ese 1-5, los demás han sido resultados muy ajustados. Bueno, y excepto el vuestro también. Eso, lo que tú has dicho ahora mismo, son en esta segunda jornada resultados ajustados, y si te descuidas el último clasificado te puede sorprender en cualquier cancha. Muy bien, pues vamos a seguir con los resultados. Tenemos los resultados de las escuelas. Ya se inició, como habíamos dicho, la liga ya se inició en las diferentes categorías. Tenemos que el equipo de División de Honor ganó 10-0 al Ciudad de Narón, o sea que empezaron muy bien, incluso con 3 goles de Pitero, que hizo hat-trick, el jugador que va a estar, como ya saben, todavía es juvenil, va a estar entre el juvenil de División de Honor y el primer equipo. Pitero hizo 3 goles y la verdad es que el equipo dio muy buenas sensaciones. También se ganó en Guitiriz 1-7 el equipo de Autonómica, y luego más tarde daremos los resultados completos de
esa escuela, el equipo cadete, en algunos amigables todavía, algunos amistosos, porque no ha comenzado la liga. Ya saben, se está haciendo todavía esa planificación de calendarios por el tema de que este año va a ser una competición que la va a regir la Federación Galega de Fútbol y no la Federación Galega de Futsal, ya saben, por el acuerdo político que hubo o por la resolución que hubo. Así que tendremos más tarde esos resultados y decir que la liga, de momento, en la mayoría de categorías de base, no ha comenzado. Estamos, como siempre, aquí con ustedes en Xogo Bonito. Este es el programa de Radio Burela 107.7. Vamos a decir también que tenemos aquí la grabación de Julio Delgado, después de esa victoria importantísima en el campo, en la cancha de Universidad de Alicante. Recuerden que ellas fueron las subcampeonas de liga después del Atlético Futsi Navalcarnero, y tenemos las declaraciones de Julio Delgado después de ese partido. Julio, cuéntanos, ¿qué tal ese, bueno, el resultado ya lo sabemos, 3-4, ¿qué tal ese partido contra Universidad de Alicante? Bueno, como bien dices, lo mejor fue el resultado. Son 3 puntos muy importantes en una cancha muy difícil, ante todo un subcampeón de liga. Y bueno, poquito a poco creciendo, tuvimos que trabajar mucho y sobre todo, pues bueno, lo positivo hay que sacar que las chicas no bajaron nunca los brazos y mantuvieron la esperanza, y al final tuvimos el premio. Se remontó a principio de la segunda parte, bueno, el descanso fue 2-1, con ese gol de la presión después del 2-0, 3-1 al inicio de la segunda parte, y la verdad que las cosas pintaban mal, pero el equipo tuvo un travesaño Dani, luego ya un doble penalti, y al final esa remontada en el último minuto, que parece que fue in extremis, pero creo que fue bastante merecida, porque la portera de Universidad de Alicante fue una de las destacadas, según las crónicas. La verdad es que fuimos capaces de compaginar en la segunda parte tanto el juego de 5 como el ataque en igualdad numérica. Jugamos con pivo, hicimos un gol jugando de 4. La verdad es que hicimos un buen uso de todas las armas y bueno, al final llegaron los goles tarde, en el minuto 39 y el minuto 40, pero también son minutos de partido y, como bien digo, la esperanza la mantuvimos hasta el final. Trabajaron muchísimo, el equipo trabajó muchísimo y al final tuvo esa recompensa. Y ambos goles de Dani, pero ¿fueron ambos en superioridad, jugando de 5 o fue jugando estático? No, el 3-3 fue en 5-4, pero luego el 4-3, el definitivo, no iba a renunciar a sacar de nuevo el 5-4 para ir a buscar los 3 puntos, pero la verdad es que no me dio tiempo, porque en una jugada rápida de pivo recibió, se giró y marcó el 3-4. ¿Crees que ahora, con esos 6 puntos, ese liderato compartido con Móstoles y con Ourense, que también lógicamente han empezado muy bien y parece que van a ser rivales, el equipo va a tener más confianza, el equipo va a seguir en esa línea? Ahora nos llega también UCAM de Murcia, que es un equipo fuerte, de momento lleva 2 empates y es un equipo que es muy correoso y con buen plantel. Bueno, en una liga regular bien sabes que al final cada uno está en su sitio. Lo que sí había que tener en cuenta es que tenemos un inicio muy complicado, sobre todo fuera de casa, con las visitas a Alicante y Futsi, y todo estaba por sacar los puntos de casa y rascar algo fuera. Estos 3 puntos nos van a dar muchísima moral, nos van a mantener ahí arriba, y sobre todo, pues bueno, lo que comenté, creo que el fútbol sala se está cada vez unificando más, cada vez hay más equipos que sacan un poquito más la cabeza, y a ver si es verdad que esta liga, pues bueno, somos varios los equipos que podemos luchar y hacerla un poquito más competitiva. ¿Alguna baja respecto a ese partido de Alicante? Un viaje largo, tanto de ida como de vuelta, pero esa satisfacción de los 3 puntos. ¿Alguna baja de momento para el sábado o están todas las chicas disponibles? No, y además el resultado les va a ayudar a recuperarse más todavía del cansancio físico que traen. La verdad es que sí que es un viaje bastante largo, pero bueno, como bien te digo, esos 3 puntos, venir de Alicante con 3 puntos es muy importante en el aspecto anímico y psicológico de las jugadoras. Y ahora tenemos una semana, aunque tenemos partido de Copa Asunta por el medio, para planificarla bien y preparar el partido contra UCAM, que va a ser otro rival que nos va a poner las cosas bastante complicadas. Eso será el sábado, pero el miércoles, dentro de 48 horas, tenemos ese partido en Ferrol contra Valdetires. De todas maneras, la ventaja ya momentánea que tenemos con esa victoria sobre Amarilla, Amarilla también le ganó a Valdetires, será un partido, digamos, un poquito de transición, pero creo que te irá bien para seguir apostando por tu plantel. Sí, porque nos hace falta minutos de juego con una plantilla
bastante nueva, en el que están cogiendo los conceptos. Cualquier partido que sea de competición es bueno para probar cosas y para que la jugadora esté en esa situación el mayor tiempo posible. Aunque entrenes muy bien, pero luego lo que te da la verdadera compenetración entre las jugadoras son los partidos de competición. Y este otro más, partido de Copa Asunta, lo aprovecharemos, como no, para conjuntar a todas las jugadoras. Bueno, esas eran las palabras de Julio Delgado, el entrenador, junto con Lucas del equipo femenino. Y recuerden que luego más tarde, ahora después del receso que vamos a tener en breve, tendremos también esa grabación con Dani Domingos, la autora de los 2 goles que fueron el 3-3 y el 3-4 de esa victoria, la jugadora brasileña, que también tenemos sus declaraciones. Antes de irnos a la pausa, vamos a dar los resultados, como hemos dicho antes, ese 10-0 de los equipos de base, el 10-0 ya jugando Liga, el inicio de Liga contra Ciudad de Narón. Importante esa victoria, con el hat-trick de Pitero, 2 goles de Chema, también marcaron Luca, Nito, Sergio, Aarón y Adilson, así que prácticamente, vean ustedes, 7 goleadores, y que Luismi, ya saben, el portero que fue también un poco el héroe el pasado partido en Ciervana, en la Copa del Rey, pues mantuvo su portal a 0. Así que, lógicamente, el campeón de Galicia ha empezado como lo que es, como todo un campeón, 10-0 y liderato ya en la primera jornada, aunque lógicamente empatado con más equipos, con 3 puntos. El equipo juvenil, ya todos los demás fueron amigables, fueron partidos amistosos. También venció en Bahamonde al Cidade de Begonte 0-3, victoria del juvenil B, el Autonómica. En categoría juvenil también B, el Concello de Guitiriz recibió un 1-7 del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Hubo empate en cadete también en Guitiriz, 2-2 de nuestro equipo A, y la única derrota fue en Infantil A, 4-0 ganó el Concello de Guitiriz para acabar con el Alevín A también en Guitiriz con un empate a 5. Esa fue la jornada semanal, digamos, la primera jornada, aunque la mayoría, como decimos, fueron amistosos, de las escuelas, de los equipos de base. Nos vamos a una pausa, volveremos, seguiremos con más, hablaremos de fútbol, le haremos esa entrevista o ese test personal a Matamoros, porque Colacha ya lo hizo el pasado programa, y seguiremos hablando, como no, de futsal, de fútbol y de fútbol base. Pausa en Xogo Bonito y volvemos de inmediato. Radio Burela 107.7 FM. Estamos a escoitar Radio Burela, emisora do corazón da Mariña, aquí no 107.7 da FM, en rigorosísimo directo, 8:18 minutos neste luns 25 de setembro de 2017. O noso programa deportivo Xogo Bonito con Joaquín Vázquez. Lembramos que vos acompañamos todos os luns e todos os venres ás 8 da tarde para dar información, resultados, entrevistas de todo o deporte burelés e da contorna. Falamos de futsal, falamos de fútbol, falamos de baloncesto, falamos de atletismo, falamos de todo o deporte. O noso deporte estrela, como estrela son e o futsal co Burela Fútbol Sala. Lembramos, hoxe acompáñannos aquí en directo, en persoa, no noso estudio Matamoros e Colacha. Se queredes falar con eles, se queredes comentar algo dos partidos, se queredes preguntar algo, lembramos a forma de contacto. Noso número de teléfono para chamadas é o 982 57 51 71, 982 57 51 71. Convidamos vos a todos e a todas a chamarnos, a entrar en antena, a falar con nós, a falar cos nosos convidados e a participar na nosa programación. Continuamos en Xogo Bonito aquí en Radio Burela no 107.7. Estamos en rigoroso directo. Seguimos. Adiante, Joaquín Vázquez. Gracias, Matías, como siempre, en nuestro control. Y también, como hemos dicho, tenemos noticia del fútbol. Esa victoria, segunda victoria de Club Deportivo Burela en fútbol. Victoria sobre Filgueiro. Filgueiro 1, Club Deportivo Burela 3. Se adelantó el equipo burelés en la primera parte. Empató el equipo local, el equipo cercano a Viveiro, de penal, pero luego un gol en propia puerta y un penal favorable a Burela le dieron la victoria a los chicos de Abel Eijo, que ahora se colocan quintos. Hay 4 equipos con los 3 partidos ganados, ese pleno a 3 partidos, 9 puntos, y luego en quinto lugar Burela con 2 victorias y un empate. Vamos a hacer ahora llamada con Abel Eijo, parece que ya lo tenemos en directo, así que buenas tardes, Abel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos después de esa segunda victoria, ese 1-3 sobre Filgueiro del equipo burelés? Bueno, pues
a verdade que estamos contentos, non? Xa que, bueno, sumar 3 puntos e non distanciarse da cabeza, pois, bueno, sempre é unha satisfacción, non? Parte por chavales, pois, así vai entrenar un poquinho máis de ganas. ¿Cómo fue el partido? ¿Fue un partido complicado o lo dominasteis siempre, a pesar de ese empate momentáneo que tuvo el equipo local? Sí, a ver, un partido era complicado porque, bueno, xa sabíamos que o campo que iba a estar en moi malas condicións, e, bueno, así foi, non? Prácticamente non se pude xogar ao fútbol, era todo, pois, pelotazos, xogadas a balón parado, e, bueno, o equipo comportouse ben, soupemos xogar o partido, empataronos en o partido, e, bueno, non baixamos os brazos e seguimos intentando conseguir a victoria, que foi o que trouxemos ao final. Bueno, el campo estaba mal por las pasadas lluvias y porque también ahí en ese campo se hizo el trofeo Boavista de equipos Masters, de equipos veteranos, donde creo que tú también fuiste protagonista en esa victoria final de ese torneo para el Burela de veteranos, ¿cierto? Sí, é verdad que sí. Foi o fin de semana pasado, foi o torneo de veteranos, e, bueno, pues por eso mesmo che dicía que xa sabíamos que iba a estar mal o campo porque quedou nunhas condicións moi malas. Entonces, bueno, xogamos coa ventaxa de que sabíamos como iba a estar o campo máis ou menos, e, bueno, preparamos o partido toda a semana, e, bueno, tivemos a suerte de que nos salió ben. Muy bien, y la próxima jornada, la tercera, jugamos en casa contra el Matela. Matela, ¿qué tal ese equipo? ¿Ha ganado 1 o ha perdido 2? ¿Cómo está ese equipo? Bueno, pues me parece que está con un punto nada máis. Sí, empató, exacto, un empate y 2 derrotas. Sí, bueno, a verdad que non conozco moito de nós, xa que é unha categoría nova, bueno, é un equipo novo na categoría, un recén ascendido, pero, bueno, mira, nosotros temos que pensar en nosotros e traballar, bueno, eu confío na plantilla que teño e que vamos a sacar o partido adiante, seguro. Muy bien, Abel, pues te emplazamos como siempre a que el viernes también nos des las últimas novedades y el próximo lunes ojalá que podamos decir que tenemos la tercera victoria. ¿Cuándo es el partido para que los seguidores y los oyentes puedan asistir ahí en Amarosa a ver esa tercera jornada? O sábado a las 5 de la tarde. Sábado 5 de la tarde, ahí tienen la cita, Club Deportivo Burela recibiendo a Matela en la tercera jornada de esa segunda autonómica. Gracias, Abel, y como siempre las líneas están abiertas para cualquier incidencia, cualquier novedad en el Club Deportivo Burela de fútbol. Vale, a vosotros, chao. Muy bien, pues esas han sido las declaraciones de Abel Eijo, el entrenador del Club Deportivo Burela, y ahora seguiremos con el futsal. Tenemos aquí preparado el test para que Jorge Matamoros nos conozcamos un poquito más de él. Vamos a ver, Jorge, nombre completo. Jorge Valhermoso Matamoros. Posición en la cancha. Pivot. Fecha de nacimiento. 7 del 11 del 84. 7 de noviembre, o sea que dentro de poco sí, vamos a tener que un añito más. comprar peladillas. Lugar de nacimiento. En Madrid. Madrid capital. Sí. Peso aproximado y altura. Peso 78 y 1,75 de estatura. Sí. ¿Estado civil? Casado. Tienes un niño, ¿no? ¿O sí, una niña? Un niño. ¿Clubes anteriores donde has jugado? Pues empecé en el Fútbol Sala Aranjuez, de ahí fui a Pinto, y en Pinto me tiré, bueno, primero fue un año, luego me fui a Oria del Rey, media temporada, y luego otra media temporada volví a Pinto, y ahí me tiré otras 3 temporadas más. Luego fiché por Lugo, estuve 2 años allí, y luego Inter Movistar, año y medio, y luego fiché ya por Burela. ¿Títulos colectivos o individuales, aparte de ser selección nacional? Sí, Supercopa de España con Inter y un ascenso a División de Honor con Pinto. ¿Y a nivel individual, muchos premios de máximo goleador? No te creas, ¿eh? ¿No? No. Pero a nivel de selecciones en Madrid, todo esto me imagino no, que... tampoco, porque empecé a jugar al fútbol sala cuando terminé de juveniles. Ajá, ok. O sea que yo antes jugaba al fútbol. Claro, sí. Antes empezaste un poquito más tarde. En Pinto, lógicamente, era Pinto Millennium, cuando Pinto estaba en primera división con Juan. Sí, empezó con Cadonsa de Pinto. Ajá. Y luego se fusionó también con un poco con Tres Cantos y... Muy bien. Y ahí también tuvimos la suerte de estar alguna vez con el recién retirado, el gran Alberto Contador, que era forofo y seguidor del futsal de Pinto. ¿Estudios que has realizado? Pues nada, terminé la ESO y dejé los estudios, sí. Bien, ¿tu primera imagen o pensamiento relacionado con el futsal? Pues de mis hermanos en la calle. O sea, ¿Tus hermanos mayores? Sí, mayores todos.
¿Y jugaban futsal también? Juegan al fútbol, todos. Lo que pasa que, bueno, de jugar con ellos en la calle de pequeño, pues siempre me ha gustado estar en contacto con el balón. Muy bien. ¿Tienes un ídolo de la niñez o algún jugador? No hace falta que sea de fútbol, algún atleta. Ídolo no, pero siempre me ha gustado ver el fútbol y el fútbol sala. Y de fútbol me gustaba mucho Ryan Giggs. Juan en el Manchester en su día. Me gustaba porque yo jugaba también de interior izquierda y me sentí un poco identificado con ese jugador. Todo un ídolo para la afición del United. Sí. ¿Y eres hincha de algún club de fútbol? Del Atlético de Madrid. O sea, eres colchonero. Sí. Bueno, hay que decir por qué se les dicen colchoneros. Sí, por los colchones antiguos que eran de esos colores, blancos, rojiblancos. ¿Y otros deportes que practicas o que te gusta ver por televisión? Me gusta practicarlo, me gusta el pádel y el tenis también. Muy bien. Lo que pasa que ahora, estos últimos años con la lesión, no he podido disfrutar de... ¿Y para ver por televisión, en el sillón ball? Me gusta ver el fútbol. El fútbol. Y el fútbol, por supuesto, fútbol sala, pero el fútbol también me ¿Cuál gusta. es tu comida y tu bebida favorita? Pues tengo muchas. Comidas muchas, pero sobre todo la tortilla de patata. Tortilla de patata. ¿Y la bebida? Bebida, agua. ¿La haces tú la tortilla o te la tienes que hacer? No, la hace mi mujer. Tu mujer, y la hace bien. La hace muy buena. Ella es madrileña también. Sí. Muy bien. ¿Qué hobbies tienes? Bueno, antes que los hobbies, has probado, lógicamente, llevas aquí 5 temporadas ya. Sí. Me imagino, además vives en Foz, o sea, eres una persona ya, sí. Te podemos considerar mariñano también ya. La comida autóctona, ¿qué es lo que más te gusta? Pulpo. Claro. Pulpo, chipirones, muchas comidas aquí. Se come todo, pescado está buenísimo, claro. La carne también. No le pongo pega a nada. No hay queja, muy bien. ¿Qué hobbies tienes? Pues el pádel. El pádel. ¿Y eres lector? ¿Te gusta leer libros? ¿No lees mucho? No suelo leer. No sueles leer. Mi mujer es la que me intenta enganchar, pero no lo consigue. No lo consigue. ¿Tu deseo para esta temporada? Pues ascender. Y sobre todo que me respeten las lesiones, que llevo 2 años complicados. Llevamos malas rachas, sí. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? A mi mujer y a mi hijo siempre. Bueno, tu hijo, que siempre lo vemos corretear después de los partidos con esa camiseta que le llega al tobillo, pero que ya despunta. Además, bueno, el color es el mismo, el color rubio de cabello y ahí tratando de darle con la zurda. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el teatro? Me gusta el cine. ¿El cine? ¿Tienes alguna película en especial? Gladiator. Gladiator, o sea que eres... Fíjate, antigua. Sí, antigua, pero... por ejemplo, no la conoce. Pero demuestra tu sentir guerrillero, ¿no? Bueno, pues esa ha sido la entrevista con Jorge Matamoros. Tenemos que seguir porque tenemos también información del fútbol base, aunque ya estamos en los últimos minutos, pero el fútbol base, el Porto de Burela ha tenido cal y arena en esta jornada. El equipo infantil está que se sale, lleva 18 goles a favor, 2 victorias por 9-0. La pasada semana era contra el Xovelago, esta semana a domicilio en San Ciprián, otra vez 9-0 para los chicos de Porto Burela. Recuerden que también a primeros días de octubre ya invitaremos aquí a Ares, al presidente Juan Manuel Ares, para que nos hable de una copa muy importante que se juega en la Marosa Cup. Eso va a ser los primeros días de octubre. Y decir que ese es el resultado del equipo de Porto Burela infantil, que lleva 6 puntos, está líder en solitario. El equipo cadete empató a 2 contra San Ciprián en casa, también ahí no pudo conseguir la victoria. En el partido aplazado con Lourenzá lo perdió, así que ha empezado mal, lleva solamente 1 punto de 2 partidos, un empate y una derrota. Pero en cambio el juvenil también sigue líder, está líder junto con Lourenzá, 6 puntos, 2 victorias, 8 goles a favor y 1 en contra, porque venció en Outero de Rey 2 goles a 0, 0-2, goles de Iago en el minuto 18 y el 50, así que Iago ya lleva 3 goles porque también anotó en la primera jornada. Así que esta ha sido toda la información. Solo nos queda dar las gracias a nuestros invitados y que al final, como buen cordobés, nos analice un poquito ese partido del sábado, aunque también tendremos ocasión de hacerlo este jueves, porque cambiaremos la programación de viernes para jueves en esta semana. Pero queremos que Colacha nos comente un poquito qué rival nos vamos a encontrar el sábado en su ciudad, en la ciudad de los Califas, en Córdoba. Pues bueno, será un equipo bastante equilibrado, ¿no? Tiene sus líneas bien definidas y la verdad que Córdoba ya necesitaba un equipo de fútbol sala, por lo menos en segunda división, y la afición, pues después de ese primer partido se ha volcado bastante. Encontraremos un pabellón bastante lleno y bueno, será un equipo difícil de superar porque en casa lo hacen bien. Tienen jugadores bastante desequilibrantes y saben acoger.
Muy bien, o sea que va a ser difícil traerse los 3 puntos, pero creo que el equipo está el equipo lista para hacerlo, ¿no? Ya está trabajando desde hoy para conseguir los 3 puntos allí. Bueno, nos queda para terminar las declaraciones de la goleadora, de Dani Domingos, recuerden, autora de los 2 goles que fueron de la victoria, ese 3-4 en casa de las subcampeonas, en casa de Universidad de Alicante. Creo que ya tenemos ese audio preparado, es un audio corto, lo que ya nos despediremos con las impresiones de ese partido de la Pichichi. Dani. Tenemos aquí a Dani, la jugadora que fue la artífice de la victoria con esos 2 goles en el último minuto, aunque ya nos ha explicado antes off the record que lógicamente fue por el trabajo de todo el equipo. Dani, ¿qué tal esa sensación, esa victoria importante en casa de las actuales subcampeonas, Universidad de Alicante? Bueno, los goles son importantes cuando trae la victoria, entonces yo estoy muy contento por el resultado. Tenemos mucho que mejorar y, como dijo el míster, fue un resultado en equipo. Y si trabaja todos los equipos, yo creo, si trabajamos todas juntas, yo creo que el resultado sale. Y yo, como pivot, que tengo la responsabilidad de meter goles, ahí estaba y fui muy contenta y tuve bastante éxito hasta el final del partido. ¿Crees que estos 3 puntos van a daros moral? Estáis ahora colíderes junto con Orense, que también ganó su partido en Alcorcón, y con Móstoles. Ahora tenemos también ese impasse el miércoles de Copa Xunta, Valdetires Ferrol, y luego recibimos a UCAM Murcia. ¿Cómo está el equipo para esta doble confrontación semanal? Hay mucha liga todavía, tenemos mucho que mejorar, pero con una gran victoria en la pista de Alicante, que es muy difícil, yo creo que nos ayuda, nos da más motivación para seguir trabajando y querer buscar siempre los mejores resultados. Bueno, estas han sido las palabras de la Pichichi. Dani Domingos, ya lleva 7 goles llevas en toda la pretemporada ya, contando también las jornadas de liga. Bueno, no conto los goles, pero sigo trabajando para poder siempre marcar goles y ayudar a mi equipo a conquistar las victorias. Bueno, esas han sido las declaraciones de Dani. Ya nos tenemos que despedir, agradeciendo lógicamente a Jorge Matamoros y a Colacha su presencia aquí. Ya sabéis que estas líneas siempre están abiertas para cualquier novedad, cualquier noticia que queráis dar o cualquier impresión que queráis comentar aquí para todos nuestros seguidores y todos nuestros oyentes de Xogo Bonito en Radio Burela FM 107.7. Esperamos su seguimiento también para el próximo jueves, que seguiremos aquí dando ese avant match de los partidos tanto del equipo masculino como femenino de futsal de la Sociedad Deportiva Burela. Tenemos que rectificar porque estamos diciendo Club Deportivo Burela cuando en realidad es Sociedad Deportiva Burela, el equipo de fútbol, y lógicamente también el fútbol base, el futsal base, con todos los resultados de las categorías de base y las escolas que ya comienzan la próxima semana, y agradecer también la presencia de nuestro canal YouTube de Manolo Gil y de Fátima Ríos, nuestra experta, nuestra encargada de redes sociales. Así que gracias a todos, nos vemos el próximo jueves en Xogo Bonito, Radio Burela FM 107.7. Radio Burela 107.7 FM.